Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela de Gestión de la Construcción aquí en Radio Cámara. Hoy nos acompaña la arquitecta María Cecilia Ingénito. Hola Ceci, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, todo bien. Cecilia es la profesora a cargo de un curso que damos en la escuela que se llama Herramientas de Gestión para Subcontratistas, que lo diseñamos hace ya varios años, no se dio tantas veces, tiene un libro incluso asociado al curso, y queríamos conversar con vos, Ceci, no solamente de la fecha del curso, los detalles prácticos que están en la web, que están en las redes sociales, sino reflexionar unos minutos sobre por qué hace falta capacitar a los subcontratistas. Y empiezo preguntándote, para que todo el mundo nos entienda, ¿qué es un subcontratista en la construcción? Bueno, un subcontratista. Como todos sabemos, bueno, ahí en la construcción se desarrollan distintas empresas. Realmente hay una empresa contratista o constructora principal, el cual toma, en la mayor de los casos, la mayor cantidad de obra a desarrollar, a trabajar, y esas contratistas principales o no hacen todas las tareas o deciden justamente subcontratar algunas de las tareas que sí hacen, pero que en esa hora han decidido no hacerlas con gente propia y subcontratan a empresas que las hagan por ellos bajo su supervisión, ¿sí? Eso es más o menos un subcontratista. No significa que las empresas principales o constructoras principales no hagan esas tareas, a veces no las hacen, y otras veces es porque simplemente han tomado una decisión de subcontratar alguna de las tareas o todas. Hay obras en que han decidido subcontratar todas las tareas. ¿Y qué es una empresa subcontratista? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Quién la forma? ¿Por qué decido ser subcontratista o ser contratista? ¿Tiene que Hay, ver con qué datos? a ver, hay diversas empresas subcontratistas, por lo general son más chicas que las constructoras principales, ¿sí? Y hay de todo tipo, porque hay subcontratistas que son dirigidos especialmente, por ejemplo, a instalaciones, que es justo el rubro que más conozco ahora, que claramente las empresas constructoras no hacen instalaciones o instalaciones específicas, y hay subcontratistas de mano de obra, por ejemplo, de cosas de obra civil o de obra que sí las constructoras principales por ahí sí desarrollan, y han encontrado una beta en estas empresas más nuevas, en tener, en vez de ser o mano de obra, o ser una mano de obra eh, calificada que sabe muy bien, dicen, bueno, vamos a armar una empresa. Y eso también es un subcontratista ahora. O sea, tenemos diversos, obviamente, la mayoría o generalmente no tienen la capacidad de las empresas grandes, son de menor capacidad económica y de empresa, ¿sí? De estructura de empresa, pero digo que dentro de lo que es subcontratista hay un abanico muy grande, ¿sí? En general podríamos decir que aquel que decide trabajar especializándose en algo y Sí, en vez de ser malo en todo, pretende ser bueno en algo y sí, va a tener una mejor productividad, una mano de obra más fidelizada porque tienen trabajo siempre de aquello que efectivamente saben, menos flexibilidad en los recursos que tienen que aplicar. En el fondo, correcto. más pertinencia, a eso lo podríamos llamar una empresa subcontratista, a una Sí. organización empresaria que se especializa en algo y es contratado para hacer ese algo, no para hacer cualquier Para cosa hacer o o toda para la hacer... obra o cualquier cosa, correcto. Sí, eh, bien. ahí siempre tenemos, ¿no? Bueno, subcontratista de instalaciones eléctricas, de instalaciones sanitarias, de tal cosa o de tal otra, e incluso a veces se subcontratan grandes dimensiones de la obra, como puede ser toda la estructura, que es un Sí, trabajo enorme, pero hay empresas, ya son más grandes quizás, que tienen otra expertise, que podrían ser, bueno, subcontratistas de hormigón, por ejemplo. Eso así ya es. son palabras mayores, pero también, Pero y es existen importante, sí, y sí, prefieren existe, tomar ese solo riesgo, digamos, por decir de una manera. claro, Sí, y son buenos en eso, entonces, en la medida que uno es bueno en algo en particular, es más probable que conozca los costos, manejes mejor la incertidumbre, maneje los riesgos, la gente sepa trabajar de algo y no de cualquier cosa. Esa es el expertise del subcontratista. sí.
se me ocurría recién cuando te escuchaba, alguna vez compartí esto de los subcontratistas con colegas del resto de Latinoamérica, y uno tiene en la imagen quizás la idea del subcontratista medio norteamericano, ¿viste? El tipo con camisa de leñador y que tiene colgado de la cintura la cartuchera con los lápices y las herramientas, no sé qué, tipo Hermanos a la Obra y todos esos programas que uno ve en el cable. Y en América Latina quizás es distinto, no hay un desarrollo tan específico del subcontratista, porque el mercado es otro, las necesidades son otras, pero es muy bueno contar con una empresa que sea especialista y vos sabés que es el mejor en tal rubro. Por lo tanto, va a ser mucho, mucho más eficiente. Dado que no tenemos ese subcontratista ideal, ¿no? Ese señor con las herramientas colgadas del cinto no lo vemos tan seguido, lo tenemos que capacitar. Y ahí aparece la idea del desarrollo de proveedores o el desarrollo de subcontratistas, que a mí me gusta mucho insistir que este curso en particular tendría que estar lleno de empresas contratistas que envíen a sus subcontratistas. Porque es mucho más fácil trabajar con gente capacitada que trabajar con gente no capacitada. Vos tenés miles de metros cuadrados dirigidos. ¿Qué pasa en una obra cuando los subcontratistas no responden? Bueno, es muy difícil, porque en realidad nosotros respondemos por el subcontratista. Y el subcontratista, todo lo que haga el subcontratista influye en lo que nosotros, como contratista principal o constructora, vayamos a pensar, a gestionar o a hacer de esa obra. Cuando el subcontratista no responde, solemos decir que en principio lo que hacemos es ayudarlo o acompañarlo. Y cuando no responde hay toda una cuestión de mucha, no solo de demora en el plazo, de mucha gestión por demás, ¿sí? Que tiene que terminar desarrollando la constructora y no tanto, bueno, y obviamente eso se traslada a futuros contratos y demás. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta, pero realmente cuando la constructora tiene un subcontratista que no responde, se le hace muy difícil y lo lleva muy cuesta arriba, porque todo lo que haga el subcontratista es parte de por lo cual la constructora va a tener que responder. O sea que no solamente es un problema técnico, no es que, No. ok, tengo un subcontratista que falló en la planificación, falló en la calidad de su trabajo, falló en los costos, sino que además tengo un problema como contratista frente al comitente. Frente al comitente. Soy de alguna manera, no quiero mezclar términos legales, ¿no? Pero de alguna manera soy solidario, soy responsable solidariamente con lo que ese subcontratista haga o deje de hacer, e incluso en materia de seguridad e higiene, ¿no? E incluso en materia laboral. Siempre soy solidariamente responsable. Y sobre todo, el subcontratista está dentro de un marco que es el contrato que tiene la contratista. Ese contrato que tiene la contratista, que ha decidido por diversos motivos subcontratar a alguien, se le ajusta al subcontratista, se le pide al subcontratista. Entonces, en realidad, ante el cliente, el que responde es la contratista principal, la constructora principal. ¿Sí? Entonces, necesita que el subcontratista responda por lo menos igual a lo que tiene que responder la constructora. Claro. Mínimo, es decir, mínimo el subcontratista tiene que trabajar con la misma calidad, con la misma eficiencia. Con los mismos parámetros, sí. Parámetros que trabajaría. Y a veces esto no pasa, ¿no? Porque el contratista, cuando tiene que empezar a generar subcontratos, me imagino que hay muchos factores. Influyen muchos factores, en particular el factor pesos o dólares, digamos, ¿no? Ya es subcontrato el que viene con la mejor oferta, que suele ser la más barata, casi nunca la más conveniente. Y después, bueno, ahí nos vimos, ¿no? Bueno, sí, me traes recuerdos, pero sí, hay, obviamente de todos, ¿y por qué decía que esto se traslada a futuros contratos? Porque obviamente un subcontratista que fue bien con alguna cuestión en otra obra, eso en alguna obra es publicidad y propaganda para futuras obras, ¿sí? Y sí, generalmente en las empresas grandes, digamos, el que contrata no es el que está en la obra o contrata mirando pesos o demás, y bueno, por eso digo, hay diversos subcontratistas
de todo tipo y llegan a la obra diversos subcontratistas, algunos ya responden más solos por ahí, o ya se conocen o nos conocemos, y otros que, bueno, que hay que instruir y ayudar, porque no son malos, no es que no tengan la capacidad técnica, sino que no sabían o no están inmersos en esto de qué se precisa legalmente, cuáles son los marcos económicos, o cómo va a ser ciertas cuestiones de cada obra o de cada empresa, ¿sí? Muy interesante. Y yendo ya, focalizando en este curso que vas a dar dentro de poco, ¿qué temas vas a abordar? Bueno, hay 4 grandes ramas, vamos a decir de una manera, ¿sí? Está la rama disciplinar, decimos nosotros, que es más bien saber cómo gestionar y cómo encargarle al subcontratista lo que necesitamos de él, ¿sí? Y a su vez al revés, cómo el subcontratista puede saber o qué le están pidiendo y de qué manera le están pidiendo, de qué manera se debería comunicar, ¿sí? De qué manera responder ante ciertos pedidos, ¿sí? Y que entienda cuál es el marco de la empresa, de las empresas constructoras en general, ¿sí? Cada una debe tener alguna particularidad, pero en general cómo son en las obras. También le vamos a dar un marco legal, le vamos a explicar qué normativas existen, qué tipo de documentación tiene que haber para ingresar a una obra, existen, incluso qué tipo de contratos, ¿sí? Pueden existir para ser subcontratados y qué les están diciendo cuando les están diciendo ciertas documentaciones. Le vamos a hablar de las relaciones económica financiera, obviamente siempre pensando en que lo que el contratista o la constructora principal necesita, ¿sí? Y cómo debemos ajustarnos y que no nos sorprenda qué es lo que está pidiendo, cómo es lo que está pidiendo en relación a esto, qué pagos hay mensuales y qué no, cuáles pueden ser variables. Muchas veces a mí me pasaba como constructora principal en que había ciertas cuestiones para entrar dentro del marco legal que no sabía que se pagaban o se debían inscribir de cierta manera, ¿sí? Bueno, es bueno que cada vez de estas cosas existen más, de estos pedidos o estas documentaciones existen más, y son de exigencia ya no solo de las contratistas, sino de los comitentes, cualquier tipo de ellos, antes era más bien de los comitentes públicos, ahora ya también los privados, y son, tanto en la normativa como en lo económico, un trabajo más, un trabajo extra, podríamos decir, pero necesario, ¿sí? A ver, son trabajos que hacemos por ahí al inicio o en algún momento, que nos simplifica mucho trabajo posterior en realidad, o que nos trae más soluciones para que no tengamos ciertos problemas, ¿sí? Vamos a decirlo así. Y después vamos a hablar de la productividad, ¿sí? Las constructoras tienen siempre un análisis de productividad y tienen para cada obra un plan de trabajo y un análisis de cómo debería de hacerse esa obra. Eso se presenta al cliente, ¿sí? Entonces las constructoras asumen esa responsabilidad con el cliente. Es importante que las subcontratistas sepan de estas responsabilidades, sepan de cuando les pasan este tipo de datos o de necesidades, sepan leer lo que le están solicitando, sepan ajustar, a dónde ajustar, como diría, a lo que se está solicitando cuando la constructora les pide productividad, premios por producción, planes de trabajo, distintos recursos, ¿sí? Nada, y que sepan que se los están pidiendo porque están dentro de una estructura más grande que es la empresa y que es en respuesta al comitente, ¿no? Exacto. O sea que en el curso vas a ver distintas, 4 dimensiones Sí, fundamentalmente para poder, digamos, categorizar estas herramientas y que estas herramientas sean útiles al subcontratista, que también van a ser útiles al contratista. Es decir, si viene claro, un contratista, como dije recién, ¿no? Nuestro ideal es que a nosotros nos llame el contratista y nos diga, mira, tengo mis 10 subcontratistas principales, los quiero capacitar porque estos son los problemas usuales que detecto y realmente que el curso les va a servir. El curso les va a dar a la pequeña empresa subcontratista o a la mediana empresa subcontratista un marco de referencia sobre el cual trabajar y mejorar sus procesos. correcto, exactamente. Y cuando se enfrenten con una contratista mayor o una constructora principal, sepan exactamente lo que le están pidiendo y por Claro, o qué. sea que
Porque muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, vos lo dijiste muy, muy claramente. No es por maldad, no es por ignorancia, no es por falta de capacidad técnica. A veces es porque la empresa fue creciendo y no generó los procesos adecuados para ser empresa. A veces el subcontratista, depende incluso también en la tipología, eso se siente de alguna manera como, bueno, que es muy buena en lo suyo, pero no soy una empresa, soy un subcontratista. Y en verdad, el subcontratista es una Es empresa una empresa. subcontratista. No pierde la especie en empresa. Por lo tanto, tiene que saber de papeles, tiene que saber de gestión, tiene que saber de presupuestos, tiene que saber de pagar el famoso 931, tiene que saber Claro, de de ANSES, de AFIP, certificación. de Lo que hemos certificación de hecho, avance, sí. de curvas, o sea, 1000 temas tiene que saber. Me he encontrado con subcontratistas, ya voy al terreno de las anécdotas que a mí me gustan, pero me he encontrado con subcontratistas en que quieren cobrar y no saben cómo. Y han hecho muy buen trabajo, pero no saben que hay que hacer un certificado, que tiene que estar firmado por distintos roles, que tiene que llegar con una factura ordenada de tal manera, con un remito, con el certificado firmado, bueno, todo ese proceso, y no son gente, eh, son gente simplemente, como vos decís, que te dicen, yo era pintor, yo soy plomero, pero saben muy bien su trabajo. En la parte técnica no saben que existe o que hay que cumplir estos pasos para, por ejemplo, cobrar. Claro. Ni más ni menos. Algo tan simple como obra. Claro, claro. Ceci, un gusto escucharte como siempre. Para todos los que nos ven, van a recibir seguramente este video, si no nos están viendo en vivo, van a recibir la invitación del curso. Es un curso que sirve. Así seas pequeño o así seas mediano y estés un poco desordenado. Y acá no le vamos a contar las costillas a nadie, o sea que no te va, mirá, viniste porque es un desordenado. No. Acá la idea es que te lleves un kit de herramientas prácticas para mejorar la gestión de una empresa subcontratista y en el fondo ser más, entre comillas, contratable por empresas medianas o grandes contratistas realmente. Incluso hay algunas empresas más vinculadas con ISO 9001 o con la industria petrolera que piden que vos como subcontratista tengas un marco de certificación. Bueno, este curso realmente te va a ayudar a ser más contratable por otras empresas y eso genera mayor ingreso para la subcontratista. Ceci, muchas gracias por tu compañía. Gracias Nos vemos a en usted. otro programa.